de agosto, el de civil. Mire. Y derecho al horario y empezar el 1 de agosto. Eso lo puse en el, o sea, los datos completos, dijo él. Ya todos tienen eso todo, ¿verdad? Y dio las fechas de examen, pero no hay. Bueno, yo lo puse. Hemos estado hablando de igual forma estuvimos hablando de cuáles son las formas de contratación, hablamos de los elementos naturales, esenciales, electorales, ¿verdad? Bueno, alguien ya un código civil pudo establecer en dónde está regulado el código civil, de qué forma se deben interpretar los contratos. No, ninguno. ¿Alguien que levante la mano? No, creo que No, eso fue ni idea, la clase. tengo 1, 2, 3, 4. A partir de 1593 a 1504, ahí dice, diga, ¿qué dice ahí? Interpretación de los contratos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Para que ustedes puedan hacer ahorita esta actividad en la clase. ¿Qué vamos a hacer? No se piensa, no puede tratar más de 10 minutos. Y 10 minutos y quieren. Van a agarrar de 1593 a 1604, los van a leer y van a agarrar todos los artículos y les van a copiar y hacer así como están en el código. ¿Ya? En 10-15 minutos terminamos esta actividad. Y después vamos a empezar a pasar todo. Así como lo hacíamos en el semestre pasado. Vamos a pasar desde atrás las pruebas y me tienen que cuadrar. De 15 alumnos, 15 pruebas. De una vez más, todas las filas se quedan sin su punto. Así, la vez hacía a los compañeros del seguro del mismo tiempo. Vámonos. Leamos los artículos y de todos los artículos agarran 2, los copian literalmente. ¿Ya? En silencio. Algunos quiero la situación de buscar lo que las temas de contratación establecidos y reconocidos que en el Estado de Guatemala tenemos sistema formalista, sistema profesionalista y el sistema que pregunta el caso. Varios son el sistema de contratación y ya
sistema consensualista, en este caso, únicamente hace falta el procedimiento principal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que es necesario un contrato en un momento? El contrato escrito solo se hace para poder establecer que hay un contrato. La mejor forma, el mejor ejemplo de poder establecer un contrato con los futbolistas es el contrato de forma verbal. ¿Ya? Obviamente, si nosotros queremos ir a demandar a alguien porque incluyó un contrato de una contratación consensualista, ¿de qué forma vamos a probar nosotros documentalmente que existía el contrato? Hay contratos que se pueden celebrar con la siguiente pero él asegura a ella que no va a poner 30. Pero mire, pues, esa es la forma más sencilla de explicar el contrato consensual. Hay consenso entre ambos, llegaron a un acuerdo. Bueno, ¿crees que hace falta firmar un contrato? No, no voy a cumplir nada de eso también. Pero ¿qué pasa si después hay dudas en cuanto a la ejecución del contrato? Ya me dicen que pagara 5,000 mensuales, pero ¿en qué fecha? No establecimos la fecha. Bueno, dejémoslo para hacer un acceso de cada mes. Vaya. ¿Y cuándo va a terminar el contrato? Claro. Entonces, aunque el contrato sea consensualista, se requiere y se aconseja que siempre se realice por escrito. Eso ya es una circunstancia aparte, pero el contrato consensualista no existe, como lo vamos a ver más adelante, que haya un documento escrito para poder existir. Miren, no necesita nada más para existir. Es su mejor expresión es el contrato de la ley. Es indudablemente un sistema sencillo, flexible, económico y rápido, concluye en contratos de cumplimiento inmediato. ¿Qué pasa? Lo que hemos dicho, lo de las entradas a la vacuna, ¿verdad? Que alguien les dijo, mire usted, se voy a vender las entradas, ya no quiere hacer aprendiendo las entradas. Es imposible que para un evento de esa magnitud, que usted compró las entradas que vienen con proveedores de Guerrero, pero no hay meramente un contrato escrito, sino que bastará que, como son de. Más adelante vamos a ver esta ley. Hay contratos que son de ejecución inmediata y hay contratos que no son de ejecución inmediata, sino que es eventualmente su ejecución. El año pasado les daba un ejemplo de un contrato que yo celebré con un cliente, mi amigo, un gran amigo, cliente, y yo creo que se los conté, a él iban a hacer un desembolso de dinero en un banco específico, pero no le iban a desembolsar el millón completo, sino que a él le dijeron, pues, usted va a construir su casa, le vamos a desembolsar 5,000. Cuando usted ya tenga los cimientos, ya tenga iniciadas las paredes para hacer la losa, le vamos a dar 275,000. Cuando usted ya tenga la obra en gris y ya falta ponerle porcelana y todo, le vamos a desembolsar el resto. Ese no es un contrato de ejecución inmediata. Pero será que la ley me dice a mí, sí, licenciado Julio, aquí está, hágalo así. No, para eso ya está la libertad de la forma. Vean, y yo les aconsejo, como digan, que algunos de ustedes se van a dedicar a escribir y que van a dedicar a notariado, lean. A veces uno quiere poner algo, un contrato, pero no se le vienen las palabras adecuadas para poder plasmarlo. Yo soy uno, miren, yo se llevaba contratos buenísimos, pero soy uno. Se pagarán 60,000 quetzales
durante 12 pagos mensuales de 5,000 quetzales cada uno. Es decir, y al desglose. El día tal, 5,000 quetzales. El día tal, y me voy. Pongo las 12 cosas. Puede que alguien diga, pero mucho. Pero es la mejor forma en la que uno deja lagunas en el contrato. Ya. Y si yo pongo, bueno, ya puse el plazo, pero si no puse, y si en dado caso la persona no paga, con cuántas cuotas yo ya lo posiciono a él en el cumplimiento. Y si yo no lo establecí, tengo que esperar a que termine el contrato. Pero si yo digo en una cláusula que con 2 cosas que la persona no haya reeditado, automáticamente se posiciona en cumplimiento y va después seguir automáticamente que se realice el cumplimiento y el pago de la totalidad de las cosas. Se escucha diferente, ¿verdad? Pero si uno no lee, ¿cómo se va a entender? Y la forma más difícil para entender, hablar es fácil. Un catedrático que me dio a mí derecho, introducción del derecho 1, pago de derecho, decía, los guatemaltecos hablamos tan mal, pero nos entendemos también. Y eso es cierto. Pero el problema está en que en un contrato usted no va a poder plasmar qué es lo que yo quise decir en el momento. ¿Ya? Ahora vamos al sistema formalismo. Vamos a poner ahí todos los contratos. Inmediato, cumplimiento inmediato, una ejecución inmediata y contratos de cumplimiento diferido. Pregunta examen. ¿Cuántas preguntas llevamos con el contratos de ejecución inmediata o de cumplimiento inmediato y contratos de ejecución diferida o de cumplimiento diferido. Es que no les digo porque va a ser que ahora vamos, alguien que me diga 1518, por favor. Lo que dice el contrato se perfecciona por el 15 con el siguiente en el pan. Yo que ustedes se tragaría eso le pondría aquí un pregunta en cambio. El número es. ¿Qué podrían ustedes? ¿Sistema qué? ¿Sistema qué? ¿Sistema qué? Esto es cuando la ley establece determinada forma, ¿verdad? Como requisito esencial para su validez. ¿Sistema qué estamos ahí? ¿Sistema qué? ¿Sistema qué? Formalista. Ahí ya están los dos sistemas, ¿no? Fundamento de derecho. El formalista no dio definición. El formalista no dio definición. Determinada formalidad, la ley también la formalidad es el mismo fundamento. Sí, porque no dio nada. El sistema formalista contrario establece para que pueda existir este contrato y este sistema se rige por ciertas normalidades. Y les voy a contar una historia. En el derecho romano, ya vimos que en el derecho romano no estaba debidamente argumentados y señalados cada uno de los contratos que tenemos. Ya por eso, quien se ha adelantado a lo que vamos a ver, sabe que hay un contrato de promesa de elección, un contrato de mandato, un contrato de compraventa, contrato, sí, ¿verdad? ¿Alguno me lo vio?
Bueno, en el derecho romano, no estaba codificado. Ustedes van a ver en la compraventa, precioso, ¿ven? Están las obligaciones del comprador, las obligaciones del vendedor, y qué forma se debe de realizar la compraventa. Trámite la compraventa de bienes inmuebles, bienes muebles, la prohibición que les dice a los ¿cuál es la prohibición a contratar? Entre cónyuges. Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa? En el derecho romano, cuando yo iba a No se puede vender una herencia, una pintura, una alfombra, una casa, un terreno, tiene que no se haya muerto. ganado, Ajá. yo no podía llevarme a la casa. No era como que yo comprara una pieza de oro y la otra persona me iba a entregar plata o algo así, ¿verdad? Cosas que se podían trasladar, se llevaban ante la autoridad pretoriana y ahí se hacía el intercambio. ¿Ya? Pero cuando eran bienes que no se podían mover de un lugar a otro, vamos, eran 500 cabezas de ganado, pero las hacía llevar todas al de la autoridad pretoriana. ¿Qué hacía yo? Llevaba simbólicamente a alguien que asemejaba a la mercadería que me iba a comprar. Si yo iba a vender un bien inmueble, podía llevar algún objeto o la llave, que eso era el símbolo de que yo iba a traspasar la propiedad. No había un registro de la propiedad, no había, se me ocurre, una superintendencia de administración tributaria donde uno registra los vehículos. Pero sí había solemnidades, ya, y se debían de cumplir. Por ejemplo, cuando llegaban ante la autoridad pretoriana, esta autoridad tenía una vara de metal, y cuando el contrato se perfeccionaba, le daban un golpe a la vara de metal como símbolo de que ya el contrato ya se había perfeccionado y ambas personas se cruzaban. Por ejemplo, si yo le iba a dar unos 20 lingotes de oro, le iba a llevar los 20. Llevaba una moneda para hacer constar que ahí era donde yo iba a entregar esa prestación y él se iba a obligar a favor mío entregándome el inmueble. Hoy no se hace así. ¿Ya? ¿Quiere la prestación civil para esto nomás? Bueno, ¿cómo se hace ahora? El sistema formalista tiene dos circunstancias principales, ¿ya?, con las cuales nosotros podemos identificar si estamos ante un contrato consensualista o un contrato formal. Consensual o formal. Primero, esas preguntas, ¿será que un contrato formal yo no puedo celebrar en un documento privado? No. Número uno, debe ir en escritura pública. ¿Ya? Debe ir en escritura pública. Número dos, debe ser registrado en los registros públicos. Ya. ¿Alguien carga el código de ahí? No lo compro. No lo compro. Clic.
Disculpe una pregunta. Lo de que el contrato debe ser en escritura pública, ¿cuál es el fundamento legal? Eso bueno. Gracias. Para los que tengan su código de para los que tengan su código de comercio, vean el artículo 16. Y en el primer párrafo y la última línea, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? También se formalizará en escritura pública. Entonces, yo vengo y como otras personas quiero crear una sociedad anónima, una sociedad mercantil, de principio y la de emprendimiento. Debo celebrar crear esa sociedad mercantil. ¿En qué? En la escritura pública. Va. ¿Será que el contrato de arrendamiento yo no puedo celebrar en un documento privado? Sí. Establece el contrato de arrendamiento, sí se puede otorgar en un documento privado, pero cuando se anticipa la renta por un año, ¿qué quiere decir eso? Yo le voy a pagar anticipadamente la renta por un año, le estás pagando 5,000 mensuales, le va a dar 60,000 anticipados. O cuando el contrato, el plazo es mayor a 3 años, debe de realizarse en escritura pública. Ese es otro ejemplo. La compañera me preguntaba, ¿dónde está el fundamento de la escritura pública? Lo acabamos de leer. Y les dije yo dónde estaba, pero los sistemas de contratación, ¿verdad? Ahí está. Ahora tenemos esa palabra, yo creo que para ustedes ya es reconocida, ¿verdad? Sí. Alguien que me lea el 1256, por favor. Cuando la ley no declara esta forma de y los interesados pueden usar la actitud de inconveniente. Ahí se le da la oportunidad que los interesados. Pero si a mí me dice, ¿quieren escritura pública? Yo no puedo venir porque nosotros ya nos pusimos de acuerdo. Aunque ahí tienen escritura pública, yo lo voy a hacer en un documento privado. Ya, no se puede. Ahí dice la ley establece que siempre que no esté interesado una forma específica que se podría realizar como mejor convenio. ¿No? Ahora bien, la pregunta sería, si más les dije que cuando la renta de un contrato de arrendamiento se adelanta por un año o el plazo es por 3 años o más, se debe de hacer en escritura pública.
Ahora bien, si el contrato es por un año, yo lo puedo hacer en escritura pública. No. Sí se puede. Si yo quiero, sí. Porque la ley me está diciendo cuándo es un requisito indispensable. Pero en ningún momento me está diciendo hay prohibición para que usted lo haga cuando es menor. Yo creo que la Correo puede para demandar. $1,687. Hombre, yo a veces compro, yo voy a jugar. Los medios que tienen un foto. Una empresaria tiene que hacer también un trabajo. Porque la mayoría de los que participan pero por eso le pregunto. Cuando sean profesionales, la gente le quiere hacer la computadora. Yo, gracias a la jefe, porque van a cambiar tu grupo. No es porque yo sea de la nada, no me he dado cuenta que no estaba. Vendedor ya fallecido. Nosotros somos importadores. Hay clientes muy buenos. Ustedes se hacen un cliente importador. Se real. Les voy a dar un. Fíjense que yo, como tuve muchos importadores, yo de pedecitos ya de nunca leí una tarjeta. Pero al día de hoy es una capacidad que nunca le dices una otra vez. Pero ya no quiere, hace 2 años no hizo otra vez. Es no, gracias a Dios, estoy feliz con el trabajo. De la nada, mira, mira, ahí le quiero que porque tiene comprados, que así. Mire, las personas de los hombres, no necesito tan corto. Cuando uno quiera ver los clientes a uno, entonces, ahí se va a poner como que fuera juego en un pastizal. Bueno, vamos a regresar. La compañera preguntaba si ella puede pedir escritura pública. Si se puede, yo incluso le aconsejaría que así hiciera. Porque si usted lo hace en un documento privado, el día que usted vaya a demandar, primero tiene que declarar el derecho. Ya, los que ya están llevando críticas en materia civil y mercantil saben de lo que estoy hablando. Primero no le hay que poner la demanda para que después diga, sí, este título es válido para que usted ejecute. Y en cambio, si usted ya tiene una escritura pública, ya hay inmersa una obligación de una escritura pública, ya usted solo va a ejecutar el derecho. ¿Ya? Que le embarguen las cuentas a la persona, le embarguen el salario y la devolución del vehículo, el secuestro del vehículo. Pero si ustedes lo hacen en documento privado, primero van a tener que ir a dar una gran vuelta a un proceso previo, un proceso de conocimiento, y cuando tengan esa sentencia, hay que ejecutar al otro. ¿Ya? Sí se puede hacer, pero ahí estamos hablando claramente de una circunstancia. Pero no hay obligación de que usted lo haga, porque usted viene y quiere hacer de esta forma. Ahora vamos a pasar. ¿Quedó claro esto? Aquí después nos regresamos.
El mandato de estar en escritura pública. ¿En qué? Entonces, ¿qué? ¿Constitucionalista o formalista? Y no solo debe contar en escritura pública, lo debo ir a registrar al registro electrónico del poder. ¿Ya? Si yo no lo registro, voy yo a representar a alguien, me van a rechazar, no al lugar. ¿Ya? Bueno. Como requisito esencial para su existencia. Hacia dónde está diciendo un requisito esencial, formalista. Y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública. Punto. Cuando se trata de asuntos cuyo valor no exceda la ley fiscal, en cuyo caso puede prorrogarse el mandato del documento privado, legalizado como notario o en acta levantada ante el alcalde o por otras formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Y, número 2, cuando la representación se confiere por carta, poder para la asistencia a juntas y los más altos fin que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. En la ley de la ley. Faltan 10 minutos, compañeros. Yo quisiera darles el input. Bueno. Alguien que pelea. ¿Me escucharon, maestro? ¿Dijeron los demás? Sí, ¿verdad? O sea que si yo no lo hago en escritura pública, no tiene valor. Ya. Y miren, porque como notarios se van a ver mal, ¿verdad? Me contaba a mí una madrina catedrática, muy amiga mía del registro de la propiedad. Me dice que llegó un notario recién graduado, y estos ustedes lo van a ver en los Estados Unidos, o en el centro, que tiene formas que conjuntan lo que se entiende de la escritura pública. Y dice que es notario argumentó la escritura original del contrato. O sea, los que llaman más o menos a mí no es importante el protocolo original que mandó al registro de la propiedad. Y saben una cosa, que los notarios no son dueños del protocolo, somos depositarios. El día que fallecemos, lo tenemos que devolver a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué iba a hacer él? Si no le devolvió, si la escritura pública se quedaba en el registro de la propiedad? Lo llamaron, lo subieron a la oficina del registrador, le pegaron una regañada y creo que ya no se dedicaron al notariado. Bien, efectos del contrato. Van a leer el documento 19. El primero dice que el libre, el consciente y el pleno consentimiento. Efectos del contrato. Ahora vamos con el segundo. El segundo es la sociedad cree en la obligatoriedad y eficacia del contrato. Y número 3, el contrato
que genera derechos personales no puede ser opuesto a la generalidad de las personas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo me hago un contrato con él, el resto de personas no tienen nada que ver en ese contrato. ¿Ya? Esos son los efectos. ¿Será que ahí está eso? Finalidades del contrato. Claro. Las finalidades son la creación. Vamos a ver 1125. Modificación. Transmisión. Y extinción. Todo esto de obligaciones, ¿verdad? Creación. No estamos obligados, pero celebramos el contrato a partir de ese momento que tenemos una obligación. ¿Ya? Modificación. Si es de un grupo, ya te debía 50.000, te pagué ya 30.000. Están los 30.000. Modifica nuevamente el contrato. Una nueva obligación. La transmisión. Esta se da en todos los contratos. En los que las partes convengan cesión de derechos. Y extinción. Ocurre en todos los contratos en los que las partes convengan rescisión. Y aquí hablamos de la compensación, novación o remisión de las obligaciones. ¿Ya? Bueno, en la siguiente clase, digamos, lunes, vamos a ver qué vamos a entrar en materia de la clasificación de los contratos. ¿Ya? Primero vamos a explicar cuál es la clasificación de los contratos, atendiendo doctrinariamente hablando, y después ya nos vamos a ir a buscar. Gracias, Evelyn.